Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar un minuto que se vayan sentando los alumnos de logopedia que están entrando. Por favor, venga, vamos, tomen asiento. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a todas, bienvenidas a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar a DGENES, pues, porque cada año se superan en el Congreso de Enfermedades Raras. Cada año hay ponentes más potentes, cada año nos traen lo último y no podemos más que felicitarles y agradecerles. Dicho esto, bueno, pues para mí es un placer estar hoy aquí acompañada de gente a la que admiro, profesionales de mi ámbito, que es la logopedia, pero también he podido conocer a Sofía, en terapia ocupacional, y estoy muy agradecida de haberme permitido pues, poder moderar esta mesa. Dicho esto, pues voy a empezar a presentar a los ponentes. Van a hacer una pequeña exposición cada uno de ellos y luego haremos un pequeño coloquio. En primer lugar, que se me ha olvidado y me echarán la bronca después, para las personas que haya en la sala con discapacidad visual, voy a informarles de que me encuentro sentada en una mesa alargada en el centro. Soy de estatura creo media, llevo un suéter de cuello vuelto negro con una chaqueta negra con una franja blanca, un colgante de una manzana, el pelo creo que tengo media melena, de color rubio, pero como siempre digo es de mentira. Y bueno, como os estaba diciendo, a mi izquierda está el doctor André Araujo, o Araújo. Él viene de Oporto y bueno, es licenciado en logopedia en la Escuela Superior de Salud del Instituto Politécnico de Oporto. Me vais a permitir que lo lea porque no me lo sé todo, hay un currículum enorme. En 2003, además obtuvo el máster en Ciencias del Habla y de la Audición en 2007, doctor en Acústica y Tecnología de la Música en la Universidad de Aveiro. Actualmente es profesor asociado y coordinador del máster de logopedia en la Escuela Superior de Salud del Instituto Politécnico de Oporto, donde explora nuevos enfoques en la formación en la logopedia. Además, es investigador en el Centro de Investigación de Rehabilitación y presidente de la Comisión de Innovación y Desarrollo de la Sociedad Portuguesa de Terapia del Habla. Desarrolla proyectos e investigaciones en áreas como salud y expresión vocal y el uso de la tecnología en la formación y la terapia logopédica. Nos trae una exposición que lleva por título Realidad virtual, construyendo puentes de empatía en educación y salud. André, cuando quieras, muchas gracias. Olá, sono Ana Montenegro. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la presentación. Y voy a intentar hablar español. Si me quedo un poquito atrapado en el medio, me perdonen. Muchas gracias también a DGENES por la iniciativa y por la oportunidad de estar aquí. Estoy aprendiendo un montón durante este día y está siendo muy impactante. Y bueno, espero compartir algo de lo que estamos haciendo y que sea bueno para todos.
Desde el Instituto Politécnico de Porto, donde trabajo y donde investigo, comentaros que estoy representando una escuela que tiene varias áreas de rehabilitación, no solo logopedia, pero también terapia ocupacional, fisioterapia, pero también otras áreas de vanguardia como biotecnología medicinal y másteres como salud translacional y salud digital. Por eso estamos muy abiertos a todo lo que pueda venir de aquí también para proyectos futuros. Yo vengo a hablar un poco del Centro de Investigación en Rehabilitación, más propiamente del Laboratorio de Rehabilitación Psicosocial que tenemos ahí, y que es un laboratorio más centrado en la filosofía del modelo biopsicosocial, no tanto en lo biomédico, en la resolución de lo que es la deficiencia y la discapacidad, pero principalmente de cómo podemos mejorar la participación de las personas, independientemente de su condición de salud, y cómo podemos compensar a través de los factores ambientales, transformándolos para que todos podamos participar. Eso es muy importante también para los conceptos de inclusión y equidad, y asumir que tenemos que hacer trabajo en la comunidad y no solo en el medio familiar, sea de adulto o de crianza, de niño. Y por eso los proyectos que estamos desarrollando están mayoritariamente centrados en el entorno, en el contexto de las personas y no solo en su problema de salud. Una de las cuestiones que nos ocupa es el estigma, que es definido como la falta de conocimiento sobre algo, actitudes negativas que existen en la sociedad y que producen comportamientos discriminatorios. Este estigma social se representa por estereotipos negativos, y el resultado es que acentúa la diferencia, impide el reconocimiento de la persona como tal, y que genera muchas veces miedo y distancia social, donde las personas necesitan de estar y de participar. Y aquí podemos destacar escuelas en los más pequeños, pero también el trabajo y las actividades del día a día de todos los adultos. Muchas veces tenemos también el autoestigma, por tanto todas estas reacciones del medio ambiente acaban por terminar en un autoconcepto modificado con baja autoestima, vergüenza y falta de esperanza para su vida. Y por eso la solución que presenta la literatura es trabajarnos con la empatía. Y por eso sí que propuse hablarnos aquí de puentes para todo esto. La empatía es la capacidad de una persona para relacionarse y colocarse a sí misma en el lugar de otra persona, reconociendo y comprendiendo su conducta y su contexto. Esto es igual en las enfermedades raras como en la salud mental, que es la área de investigación principal de nuestro laboratorio. Permite reconocer mejor las emociones de otro al entender su punto de vista, sus expresiones y la forma como responde a varias situaciones. Por eso la población, todos nosotros, debemos adoptar una actitud empática de forma a combatir el estigma y a proporcionar una mejor inclusión. Por eso contactar con personas socialmente frágiles o excluidas está asumido como una de las mejores estrategias para reducir el estigma, promoviendo la aceptación del otro con sus características, el cambio en actitudes y comportamientos, y también la advocacia para que podamos defender los derechos de esta población. Por eso sí, esta es la puente entre nosotros y ellos, que es un concepto que en la verdad no existe. Una de las cosas que aprendí aquí hoy es que todos estamos en contacto con personas con enfermedades raras, incluso yo, que no trabajo directamente con ellas. Si me pongo a pensar en toda mi vida, sí que he contactado con muchas personas y sí que ha impactado mi forma de estar en la sociedad.
no solo en mi familia, pero también en todos mis contextos profesionales. Por eso, este laboratorio, entre otros grupos de trabajo, tiene uno que está dedicado a la realidad virtual. Es un sitio con mucho equipamiento y salas específicas y personas de una equipa especializada en desarrollar herramientas que podamos utilizar en medio clínico y educativo. Por eso la realidad virtual es una tecnología computacional, es un mundo percibido, perceptivo generado por computadora. Hay una emulación de laboratorio de la realidad, pero lo más importante es que es inmersivo, hay una sensación muy fuerte de presencia y hay interactividad. Por eso cuando estamos dentro de una realidad virtual, casi que nos olvidamos del sitio real donde estamos y lo vivimos con mucho realismo. Es algo muy motivante para todos los participantes, aunque hay algunas reacciones posibles, pero cuando ahí estamos, toda nuestra atención y persistencia está presente. Estos entornos pueden incluir una retroalimentación visual, auditiva e incluso táctil, que hay algunos equipamientos específicos para eso. Bueno, en la rehabilitación, y no solo en la logopedia, consideramos en una etapa inicial, aunque hay algunos experimentos de muchos tipos. La verdad es que muchas veces estas son cosas pequeñas que no llegan al mercado, por lo tanto no están ampliamente difundidas. Es una herramienta atractiva para el entrenamiento inmersivo e interactivo con aplicaciones de habilidades funcionales, tanto motoras como de otro tipo. La introducción de nuevas tecnologías requiere consideraciones éticas y priorización de la seguridad del paciente. Y es importante avanzar con seguridad y con una equipa interdisciplinar de especialistas en tecnología. Por eso es un medio interesante donde los terapeutas pueden y necesitan de hablar con ingenieros, personas del multimedia para desarrollar las soluciones. Entonces puede utilizarse para simular entornos naturales y practicar y desarrollar habilidades de comunicación, en nuestro caso, logopedas, para generalizar comportamientos que están siendo trabajados en la terapia. Muchas veces lo hacemos de forma lúdica, con juegos, con actividades repetitivas, pero después la diferencia entre lo que hacemos en el consultorio y la realidad está muy lejos. Otra cosa es que es muy común que las personas están en la terapia en un medio protegido y que ahí se van muy bien en las actividades, pero después cuando van a la escuela o afuera, el desafío es muy grande en términos de estrés y luego se queda más difícil. Entonces, la realidad virtual está siendo desarrollada y nos permite, por ejemplo, evaluar a la persona con trastornos de comunicación en actividades y participación en contextos no naturales, pero simulados. Realizar generalizaciones de las competencias adquiridas para el día a día, entrenar habilidades de comunicación de forma más realista y preparar los interlocutores para comunicarse también con la persona con trastornos de comunicación. Por eso no está solamente orientada para la persona, para también su entorno. Y está aquí que reside la llave de esta comunicación, que es cómo reducir el estigma en la sociedad. Bueno, otras posibles aplicaciones para la logopedia incluyen juegos con tareas funcionales, simulación de actividades comunicativas, como participar en una entrevista de empleo, realizar un pedido en la cafetería o en cualquier tienda, interactuar con cajeros en un supermercado, hablar en público y asumir el papel de una persona con trastornos de comunicación. Y aquí ya estamos hablando de quien no tiene la patología, pero es importante que sepa cómo es. Recibir formación inmersiva y interactuar en espacios virtuales con otras personas que no estén ahí.
En un minuto les voy a mostrar algunas cosas de forma más concreta, pero solo para explicar un poquito más lo que es. Tenemos realidad virtual no inmersiva, que es la más básica, que ya estamos acostumbrados desde los años 90, cuando surgieron los videogames. Y bueno, es una forma de realidad virtual, pero no inmersiva porque no nos sentimos adentro de ese medio. Para ser inmersiva necesitamos de algo más, normalmente son las gafas o head-mounted displays. Y ahí hay diferentes tipos de tecnología, más avanzada o menos, y con más tecnología o menos. Otra posibilidad es la CAVE, Computer Automated Virtual Environment. Nosotros tenemos una, si algún día queréis visitar, está disponible para hacer algunas experiencias. Y aquí es una sala que está preparada para proyecciones muy realistas también, y donde no es necesario usar las gafas, que sí que puedes interagir con el ambiente y la experiencia de forma más libre. Cuando desarrollamos los entornos, las experiencias, tenemos que hacer algunas opciones. Una de ellas es la imagen filmada de 360 grados, donde es posible con una captación de vídeo coger todo lo que está pasando en un sitio, como por ejemplo aquí. Sería posible hacer un vídeo de lo que estoy vivenciando con todos vosotros y con todo lo que está atrás, y si yo fuera más tarde pasar por la experiencia de realidad virtual, podría sentir de manera muy realista lo que es estar aquí encima hablando. También es posible generar imágenes por la computadora y hacer todo de forma virtual, y como podéis ver aquí, la imagen de arriba es un vídeo y de abajo es creada, pero las dos pueden ser muy realistas. Después los personajes, que pueden ser actores, y aquí es la realidad de un vídeo 360, por eso todo lo que aparece son personas reales, pero también es posible desarrollar avatares que también pueden variar su nivel de realismo. Y por último, la interactividad, que es garantizada con el control y con la respuesta. El control, que es hecho con mandos manuales o con las propias manos, que es posible que el sistema esté preparado para reconocerlas. Cámaras con sensores de movimiento, micrófonos, si hay habla incluida, y muchas veces también la señal biológica, incluso de electrocardiografía, electroencefalografía, que pueden estar acopladas con el sistema e interactuar. Por último, la respuesta, que puede ser, depende de la experiencia, un guión único, que solo pasa de una manera, un guión programado, que puede tener varias formas de hacer, o un guión controlado externamente por el terapeuta, dependiendo de la forma como la persona está haciendo la experiencia. Y en futuro, algunos presencialmente ya es posible hacerlo, pero me parece que el futuro será la inteligencia artificial, a tornar todo esto mucho más dinámico y hecho en el momento. Algunas limitaciones son las reacciones físicas, como problemas oculares, desorientación, problemas de equilibrio o náuseas que pueden surgir algunas veces, especialmente en personas mayores o que ya tengan algún tipo de problemas. Bueno, para mostraros, no os puedo mostrar todo, pero sí hablar un poquito de cada cosa. Esta es una experiencia de comunicar en público. Por eso está desarrollado en torno de un auditorio, donde es posible poner la presentación, como yo estoy aquí ahora, y entrenar. Para personas que tengan dificultades de comunicación en público o que quieren prepararse, es una óptima herramienta, y también es posible que el terapeuta que está afuera pueda interagir y mandar mensajes adentro para que la persona pueda gestionar mejor el estrés y las sensaciones que pueda estar viviendo en el momento.
Un otro es ProsoVR, es una herramienta desarrollada, como veis ahí estoy yo haciendo de actor en uno de los escenarios y es desarrollada para que la persona pueda hacer interacciones de diferentes tipos. Una está para desarrollar alegría, otra tristeza, otra rabia y para que sepa mejorar su manera de gestionar esto y para que podamos grabar su voz y investigar cómo es su prosodia, sus características de habla en diferentes tipos de situación y en diferentes tipos de emoción. Otra forma que está siendo testada es el Nature VR en un hospital para que los niveles de estrés de pacientes se reduzcan y luego son colocados en un ambiente con la naturaleza, donde pueden caminar, donde oyen los sonidos de la naturaleza y casi como si estén fuera de ahí. Y por eso es muy libertador y que resulta muy bien también para reducir el nivel de estrés y facilitar algunos tratamientos. Otro programa que tiene más o menos los mismos objetivos es de arte digital. Aquí vemos algunas imágenes que es posible estar adentro y tener todo en una pantalla libre y con movimientos del cuerpo hacer diseños, dibujos y todo un conjunto de externalizar todo un grupo de sensaciones y de emociones directamente en la pantalla y que es algo también muy libertador. Perdón. El bicho de 7 cabezas, que es algo dentro de la salud mental, en que cada cabeza de este bicho, ¿se dice bicho? No. Representa un tipo diferente de enfermedad mental y esto ha sido hecho en algunas autarquías para que la población conozca mejor y sepa las características de diferentes tipos. Esta no es de realidad virtual, pero sí de realidad aumentada y puede ser hecha en cualquier sitio con un simple móvil y luego es posible interactuar con estas figuras que les pasan información. Es algo más de literacia en salud. También en la esquizofrenia, este es muy impactante y que muchas veces la población tiene miedo de interactuar con personas con enfermedades mentales. Y aquí el desafío es de ponerte dentro del cuerpo de alguien con esquizofrenia. Y es muy impactante porque te invitan a hacer una tarea cognitiva compleja y luego lo haces sin nada y luego con las alucinaciones visuales, auditivas y todas las cosas que te hacen sentir lo que de facto es estar en esa situación y luego lo comprendes porque hay algunas reacciones. Y por último, para cerrar mi corta presentación, quizás la más próxima de muchas personas, la empatía en autismo, que ha sido desarrollada para niños en escuelas, no para los niños con autismo, pero para los profesores y niños que están en sus clases. Y os voy a mostrar un vídeo que el programa tiene 3 partes, es algo corto, como no más de 10 minutos. En la primera parte una animación con dibujos que te muestra lo que es el autismo, qué son las características y por qué pasa. Después un momento donde la persona está dentro del cuerpo de un niño con autismo y donde va a vivenciar todas las cuestiones de sensibilidad que tiene en términos sensoriales y después en el final una entrevista a jóvenes adultos con autismo en que comparten lo que es su experiencia y el impacto de las actitudes de los otros. Por eso vamos a ver. Aquí es
relatar que está pasando la información. Aquí se habla de las cuestiones sensoriales, lo que pasan y cuál es el resultado, y de la importancia de la actitud de los otros niños. Aquí tenemos la madre dejando el niño en la escuela y todo el ruido en el entorno, las luces, el sonido, todo está modificado para que se parezca más con lo que se siente. Incluso cosas como el batimiento cardíaco y la respiración que van siendo integradas en la experiencia. Aquí está el profesor, está la clase. Y bueno, aunque sea una experiencia corta, es muy impactante. Y bueno, aquí está, en mis minutos. Espero que haya despertado vuestra curiosidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por favor. Muchas gracias, doctor Araújo. Ahora, bueno, a mi derecha se encuentra la doctora Belén Ordóñez. Ella es doctora en la línea de investigación en prematuros y neurodesarrollo, investigadora en disfagia infantil del Hospital Clínico San Carlos, del Servicio de Pediatría de Madrid, Servicio de Pediatría y Servicio de Neonatología, profesora asociada de la UCM, la Complutense, en el Departamento de Inmunología, Oftalmología y Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina y en diversas formaciones de posgrado. Es logopeda en el Hospital Gregorio Marañón y nos presenta una pequeña presentación que lleva por título El reto de comer con una enfermedad rara, cuando no hay hoja de ruta. Cuando quieras, Belén. Bueno, buenas tardes. Gracias a la mesa, a la presidenta de la mesa, gracias a DGENES por invitarme y por compartir y por hacer presente las enfermedades raras y la importancia de la asociación de familias. Bueno, pues yo vengo a hablar un poquito de qué pasa con la alimentación, qué pasa con la comida. En los niños es verdad que pensamos siempre en comunicación, comunicadores, habla, lenguaje, signos, pictos, ¿no? Y hay veces que la alimentación queda un poco relegada. Es como un aspecto que quizás se ha complejizado, se ha estancado, tenemos una alimentación enteral y queda como aparte, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que hay que dedicarle una atención especial, porque además alimentarse no es solo nutrirse, sino que también sabemos todos, ¿no?, como buenos españoles, que nuestra relación social con la comida pues es algo evidente, ¿no?, y es también un punto muy importante en lo que es el desarrollo familiar. Y hablando de familias, muchas veces lo que yo me encuentro al trabajar con edades tan tempranas es estas esperanzas, ¿no? Estas esperanzas en un embarazo, en una imagen de un parto ideal, de un niño ideal, de una nueva familia quizá que se crea ideal, y no prevén estas situaciones, ¿verdad? Muchos de estos niños con enfermedades raras al nacer quizá no han sido diagnosticados previamente o, aunque hayan sido diagnosticados, hasta que no llega ese impacto tras el parto, no empieza ese duelo, ¿verdad? Ese duelo por esa pérdida. En realidad hay un duelo por una pérdida de un ideal de bebé, de un ideal de vida, de proyectos, de familia, y como me dice, bueno, pues la mamá de
de mi nena, que veréis ahora, la nena que os voy a presentar con atresia de esófago, al final todo se convierte como una especie de montaña rusa, ¿no? Donde las familias van luchando contra estas situaciones diarias, día tras día, valga la redundancia, porque no acaba solo con el diagnóstico, ni mucho menos, ¿no? Tenemos ahí una carrera de fondo, como viene ahí en esta foto, el prohibido rendirse, porque no hay otra opción. Porque ahí debemos estar nosotros para apoyar como digo, este concepto de alimentación como algo vincular y como algo relacional. Al final, como dice Brazelton, desde que un humano, una pareja, una familia tiene un bebé, pues adquiere ese compromiso de mantenerle vivo, ¿no? De alimentarle para el resto de su vida. Y cuando hay un problema de la alimentación, pues cuesta un poco sentirse buenos padres. Partiendo de esa patología, yo me voy a centrar más cuando tenemos algún problema por supuesto, de riesgo aspirativo, ¿no? De alteraciones de la seguridad en esa alimentación o alteraciones a nivel nutricional o de deshidratación. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es solo los problemas que presentan al nacimiento, sino que además por esos ingresos, por esos tiempos prolongados de uso de sondas de alimentación, toda la esfera orofacial, todas las sensaciones a nivel información sensorial, patrones motores, pues se ve alterado. Hay veces que más, hay veces que menos, pero en función de cómo podamos atajar este tipo de problemas de manera precoz, vamos a tener más o menos alteración a lo largo de todas las transiciones alimentarias. Pensemos que si hay suerte y hay un logopeda en ese hospital al nacimiento, pues esas primeras secuelas sensoriomotoras iniciales las vamos a poder ir solventando de cara al alta. Pero si no hay profesionales adecuados para esa situación o bien esa patología pues se complica, ya pasamos pues una serie de secuelas que bastante se hacen como una especie de bola de nieve, ¿no? Empiezan a aumentar, a generar más y más problemas, y muchas de lo que nos encontramos en estos niños es lo que llamamos un crónico complejo, ¿no? Un niño que puede tener pues una traqueostomía, puede tener una gastrostomía y además por todas esas invasiones orofaciales durante el ingreso, con las sondas, con las intubaciones, ¿no? Con diferentes procedimientos médicos, pues al final también llegan a presentar conductas de aversión, de rechazo a la alimentación o de selectividad. Entonces, como ven, pues se hace una maraña un poco compleja. También tenemos que tener en cuenta que todos los abordajes que queramos hacer con los niños están decía André, ¿no? Que la investigación en logopedia está muy en pañales, pues en la alimentación y en niños pues más todavía. No son adultos en pequeño. Tenemos un niño que no tiene nada que ver, el bebé desde que nace, que tiene que aprender a coordinar la succión, deglución, respiración, cuando tiene aproximadamente 6 meses que ya tiene otra postura, otra verticalidad y puede gestionar otro tipo de alimentos y tiene otro tipo de riesgos de la alimentación, hasta que llega a lo más parecido a la edad adulta, ¿no? En torno a los 12-18 meses, que ya es capaz de tomar una gran variedad de alimentos y de diferentes consistencias. Con lo cual tenemos el problema de que su disfagia no es una disfagia estática, ¿no? Como pasaría en un adulto o con un daño adquirido, sino que es un concepto dinámico, que tenemos que saber evaluar muy cuidadosamente, pero también hacer un seguimiento adecuado, porque según en qué etapa estemos, esa disfagia puede quedar oculta, puede quedar compensada con esas dietas propias de la edad, ¿no? Y puede volver a aparecer cuando queramos trabajar con sólidos o con texturas más complejas, texturas mixtas o líquidos, ¿no? Entonces hay que estar muy ojo a visor. Tenemos una serie de barreras cuando trabajamos con estos nenes a nivel hospitalario. La principal es las barreras nutricionales. ¿Por qué? Porque en función de cómo tengamos esa alimentación, si tenemos una sonda orogástrica o una esogástrica, como ven aquí en las fotos, vamos a tener mucha alteración orofacial. Pero ya no solo eso, sino que cuando tengamos una alimentación a débito continuo, significa que va poquito a poco durante las 24 horas del día, ese niño, ¿qué es lo que va a perder? La sensación de hambre. No va a tener conciencia de cuándo se llena su estómago o cuándo se vacía, no va a saber lo que es el hambre, con lo cual no va a permitir que anticipe e identifique sus propias señales, ¿no? Y eso es lo que
a los bebés ayuda a conectarse con el momento de la alimentación, con lo cual, si tenemos además sondas que ya van más allá del estómago, ¿no?, a yeyuno o a píloro, va a dificultar mucho más sus propias sensaciones, su actitud hacia el alimento y también nuestro trabajo. Y respecto a las barreras respiratorias, es evidente si tenemos, pues, como vemos aquí, un total face, ¿no?, si tenemos ciertas presiones de asistencia respiratoria o ventilación mecánica invasiva, pero es verdad que al final, en función del dispositivo que tenga, también va a tener más o menos fatiga a la hora de enfrentarse a la alimentación. Al final es un reto añadido, con lo cual, bueno, pues va a ser otra barrera importante a tener en cuenta y que vamos a tener que saber adaptarnos o saltar esa valla, ¿no?, o rodearla para poder trabajar con estos nenes lo más adecuado posible. Bueno, yo tengo la suerte desde hace unos años de participar dentro de varios proyectos de investigación, pero todo empezó en el Hospital Clínico San Carlos con un proyecto de disfagia infantil y el abordaje dentro de un equipo multidisciplinar que incluyera un logopeda en la consulta. Eso aviso que no es lo normal, ni mucho menos, ¿no? Por eso digo que tengo la suerte. Y tengo también la suerte de que gracias a Paula, a una nena que ya va a cumplir 7 años, 7 años, sí. Yo había convivido, como dice André, pues con enfermedades raras pues durante toda mi trayectoria como logopeda, ¿no? Pero quizá ella fue un poco la que me puso a prueba ese desafío del título de la presentación, ¿no?, de que no hay hoja de ruta, de que con una enfermedad rara ni sabes lo que puede pasar y aunque sepas lo que puede pasar totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante que los logopedas estemos dentro de todo el proceso diagnóstico, ¿no?, desde la generación de la historia clínica, hacer una adecuada valoración clínica, anatomofuncional, hacer una observación de la ingesta, ¿no?, y en el caso de necesitar alguna prueba instrumental, poder participar de las mismas para aportar nuestra visión funcional. Nuestros objetivos van a ser muy sencillos y yo siempre los presento sea la edad que sea, porque son los mismos, ¿no? Al final tenemos que ayudar a ese niño o a ese bebé a asociar esas sensaciones, esa estimulación orofacial, sea nuestra mano o sea el alimento, con situaciones positivas, ¿no?, porque de primeras pueden tener un rechazo importante. Tenemos que ayudarles a identificar esa sensación de hambre y tendremos que trabajar en esos momentos para que el cuerpo esté lo más receptivo posible. Vamos a trabajar con los reflejos que podamos tener en función de la edad del paciente que tengamos, pero nuestro objetivo va a ser, por un lado, que la alimentación sea segura y eficaz, evidentemente, pero también que podamos restaurar esa relación vincular con la familia. Y nos tiene que quedar claro también que no podemos trabajar un área olvidándonos de las demás. Y en los niños, como decía yo, ese concepto de disfagia dinámica es la que nos va a marcar. Estas 3 áreas tienen que estar perfectamente no solo coordinadas, sino integradas como uno solo. De modo que en función de la edad o en función de la situación basal del paciente, si está muy agudo o en una situación crítica o está más estable, iremos dando más importancia a unas áreas que a otras. Quizá al principio solo trabajemos a nivel sensorial, luego podamos empezar a trabajar algo de motor pero muy poquito y a la vez ya vamos trabajando alguna maniobra compensatoria, ¿no? Entonces tenemos que ir valorando a qué área tenemos que ir haciendo protagonista en cada etapa. Por ir así un poco rápida, a nivel sensorial podemos trabajar desde muy temprana edad, ya insisto, desde 0 o desde -0 en el caso de los prematuros, pero bueno, podemos trabajar con estimulación de diferentes sabores, de diferentes temperaturas incluso. Poco a poco, a medida que vaya creciendo el paciente, podremos trabajar diferentes texturas o diferentes viscosidades. Como veis en las fotos, pues tenemos opción, como digo yo, de la etapa del manchurreo, ¿no?, de esa desensibilización táctil que muchas veces estos niños no toleran casi ni mancharse, ni que les toquen, ni que les acerquen la mano a la cara. Aquí tenemos a Paulilla con 10 meses, donde estamos trabajando todavía esa desensibilización con sabores, ¿no? Y esto que está haciendo ahora pues es muy interesante, porque en ese momento ella ya está identificando que ese líquido que está en ese spray le gusta más que el anterior, cosa que al principio con los niños que no han tenido experiencia oral no distinguen sabores tan contrastados como el suero salino o el glucosado, ¿no?
espumas, saborizantes, cepillos con diferentes rugosidades, bueno, diferentes herramientas que podríamos estar aquí toda la tarde. A nivel motor, igual, en función de la edad. A más edad, más podremos jugar con diferentes maniobras para activar el desarrollo motor, ¿verdad? Desde movilizaciones pasivas, estimulaciones del tono, activación de reflejos, o ya con niños más mayorcitos podremos hacer diferentes trabajos, como vemos aquí la maniobra mentón, mandíbula mentón, el soplo, el tape, ¿no? Diferentes procedimientos que tendremos que ir adaptando, como digo, sin hoja de ruta aparente, ¿no? En función de la etapa y del niño. Y a nivel compensatorio, bueno, pues este vídeo es fantástico, ¿no? Parece que está como pagada para la ocasión. Está con una posición perfecta, se deja auscultar a nivel cervical, me hace caso a todo lo que dice. Bueno, pues la foto siguiente a este vídeo era ya mirando al techo, recolocándose en su silla, comiendo las cosas como buenamente quería, ¿no? Entonces, bueno, tenemos diferentes opciones. Tenemos aquí la escala ITSI, que nos permite una estandarización de las viscosidades a nivel internacional, y podemos tener pues esas diferentes consistencias o diferentes alimentos, o adaptar los alimentos en función, como digo, de la etapa, ¿no? También los instrumentos, el tipo de vaso escotado o cucharas, o en el caso de bebés según la tetina, o diferentes posturas, ¿verdad? Y fundamental, no puede funcionar nada, por eso lo pongo en el centro, si no hacemos una formación y un apoyo adecuado a las familias. Formación porque deben saber, porque ellos son los que viven con el niño 24/7, y no sirve de nada que nosotros quedemos en un lugar fantástico cuando vienen a nuestra sesión, porque parece que hacemos magia. No es que contigo hace esto, no es que tú consigues y yo no. No, tenemos que conseguir que ellos sean capaces, porque así ellos también se van a sentir cada vez más fuertes, ¿no? En ese vínculo, en esa responsabilidad con su hijo. Siempre tenemos que hacer acuerdos lo más personalizados posibles, pero personalizados y realistas. No queremos, yo últimamente voy un poco en contra de la serie de sesiones semanales, ¿no? Porque al final parece que las familias vienen como a examinarse. Pues es que no he hecho todo lo que me ha mandado Belén, pues es que a ver qué hacemos, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, vamos a valorar qué pasa, qué no pasa, qué ha conseguido hacer, qué no, si no lo ha conseguido, qué ha pasado, ¿no? Y casi que si es posible, pues adaptar ese ritmo incluso de las sesiones al ritmo que nos marque cada familia, porque cada familia es un mundo y cada entorno a nivel cultural, a nivel socioeconómico, es un mundo totalmente distinto. La asociación atresia de esófago es la que generó la mamá de Paula, precisamente cuando empezó a ver toda esa vorágine, toda esa montaña rusa que se empezó a enfrentar ante una niña con atresia de esófago, de la cual le dijeron que, bueno, que solo se operaba y ya está. Y ese solo se operaba y ya está, que en sus primeros 3 años de vida pues debió de pasar en su casa pues como 3 meses en total, ¿no? De tantos ingresos y reingresos que presentó. Entonces, como conclusiones, que tengamos en cuenta que las enfermedades raras, lejos de ser algo que dé miedo, lo que tiene que ser es un desafío, precisamente, un inconformismo por buscar la mejor opción para el paciente que tenemos delante, ¿no? Debemos de identificar y de trabajarlo más precozmente, pero además tenemos que insistir en que es fundamental hacer seguimiento de los niños. No vale con solucionar una etapa alta y ya veremos si hay un problema más adelante, ¿no? Debemos de hacer un seguimiento lo más estrecho posible, adaptarnos y priorizar objetivos, pero por supuesto nuestro objetivo principal va a ser la calidad de vida de ese niño, ¿no? En estas fotos lo que vemos es la primera vez que Paula pudo tomarse medio menú del burger, o la primera vez que pudo elegir libremente un helado azul que le apetecía, o la primera vez que pudo celebrar su cumpleaños y probar algo de su tarta, ¿no? Con 6 años. Entonces, bueno, yo creo que este tiene que ser nuestro objetivo final. Y hasta aquí mi aportación de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Bueno, pasamos ahora a la tercera ponente. Se trata de Sofía Clemente Serrano, graduada en Terapia Ocupacional por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia,
realizó el Máster Internacional en Educación para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Riesgo Social y Mayores de la Universidad también de la UCAM, Máster en Intervención Psicosocial por la UNED, especialista en Atención Temprana y en Trastorno del Espectro Autista, y certificada en Integración Sensorial por CLASI, entre otras muchas, además de otras formaciones complementarias. También ha trabajado como terapeuta ocupacional en el ámbito de la infancia, discapacidad, salud mental y personas mayores. Ha sido valoradora de la dependencia por el IMAS, formadora en el ámbito de la discapacidad, la salud mental y las personas mayores, y actualmente es directora de Serendipia. Nos trae su ponencia que lleva por título Terapia ocupacional y ocupación significativa, del simple hacer al desarrollo personal. Cuando quieras, Sofía. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias a DGENES por darme la oportunidad de hablar de mi maravillosa profesión, porque estoy súper orgullosa de ella y me encanta, y eso seguro que voy a transmitirlo porque es que se me sale así un poco por los poros, ¿vale? Entonces, es cierto, me encantó que la mesa en la que a mí me enmarcaban se llamara Cuando no se puede curar, se puede cuidar. Porque claro, cuando hablamos de enfermedades parece que solo nos tenemos que centrar en todo lo médico, farmacológico, etcétera, etcétera. Pero los no farmacológicos también formamos parte del tratamiento de las personas con enfermedades, raras, no raras, lo que sea. Y a veces estamos un poco olvidados, especialmente mi profesión, porque yo siempre digo que de las no farmacológicas los raros somos nosotros. Siempre que hago una intervención es como obligatorio preguntar. ¿Os importa levantar la mano a aquellos que sabéis lo que es la terapia ocupacional? ¿Os importa? Mamá, por favor, levanta la mano, gracias. ¡Ay, mira! Pues ya me voy a venir arriba porque estoy viendo más manos que creo que nunca. ¿Vale? Entonces, aún así, yo voy a explicar cómo es la terapia ocupacional y cuál es mi visión de la terapia ocupacional. ¿De acuerdo? Bueno, el título de mi ponencia ya nos lo han contado. Resulta que yo hace casi 20 años estaba justo aquí en mi graduación de terapeuta ocupacional y hace 20 años que estoy explicando lo que es la terapia ocupacional. Porque nadie se para cuando le dicen un logopeda. A lo mejor no saben definirlo, pero nadie se para a preguntarle, oye, ¿y tú qué haces? ¿A que no? O yo que sé, un psicólogo, que a lo mejor no saben definirlo, no saben exactamente qué cosas está trabajando, pero nadie le pregunta, ¿y tú qué haces? ¿Vale? Y lo que pasa es que nosotros decimos, yo soy terapeuta ocupacional, y lo primero es, y lo segundo es, ¿y tú qué haces? Y 20 años llevo explicando esto. El tema está en que yo creo que la cosa es que siempre nos hemos ido a definiciones formales. Fijaros qué larga es. Yo me acuerdo cuando con Pascual hicimos una jornada también de enfermedades raras allí en Cejín, y entonces yo les ponía esta diapositiva con una explicación de lo que era la terapia ocupacional y la siguiente era bla, 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 bla. Y yo les decía a la gente, ¿a que estáis viendo lo mismo? Porque es verdad que cuando os damos una definición muy larga, por muy completa que esté, nos perdemos en las definiciones. Y por eso yo, que soy así, de campechana, que ya me vais viendo, pues entonces os voy a explicar la terapia ocupacional, y voy a decir como me dé la gana, pero voy a decir como a mí me guste. ¿De acuerdo? Bueno, a mí me gusta decir que vamos a descubrir este gran mundo solo con dos conceptos, fijaros. Porque mi profesor de teatro dice que no hay nada más complejo que representar lo sencillo. Y yo quiero en este momento hacer la terapia ocupacional, que tiene tanta complejidad a la hora de explicarla, lo más sencilla posible. Yo espero que me salga. Y si no, pues me ayudáis un poco y ya está. Entonces, mis dos conceptos. Actividades de la vida diaria. Cosa que no le tiene que sonar raro a nadie. Pero cuando yo digo que trabajo con las actividades de la vida diaria, pues también me ponen esa cara así un poco de ¿y tú qué haces? ¿De acuerdo? Y la segunda es la participación. Y no se nos puede olvidar. Siempre tienen que ir de la mano estas dos cosas. Y ahora voy a profundizar un poco. Actividades de la vida diaria. Todo lo que hacéis, desde que os levantáis hasta que os acostáis, incluso a lo largo de la semana o a lo largo del mes, lo podemos enmarcar en una clasificación de 3 tipos de actividades. Las actividades básicas, las actividades instrumentales y las actividades avanzadas.
Entonces, dentro de eso os explico muy por encima. Las actividades básicas son todas esas que tienen referencia a nuestro autocuidado, todo lo que hacemos para cuidarnos, para autocuidarnos. Comer, ducharnos, vestirnos, hacer ejercicio, la medicación, etcétera, etcétera, ¿no? Son todas esas actividades básicas que nosotros hacemos pues para cuidar nuestro propio cuerpo y que estemos bien pues, para una supervivencia. Las actividades instrumentales ya tienen que ver más con la relación con los otros, ya estamos hablando de la escuela, estamos hablando del trabajo, estamos hablando de poder mantener nuestra propia casa, y en las actividades avanzadas ya estamos metiendo más lo que es el tiempo libre y el ocio, la participación, digamos, más social. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esto, pues me la puede hacer cuando quiera, ¿de acuerdo? Entonces, a que todos habéis puesto en práctica estos 3 tipos de actividades a lo largo del día. No oigo. Ay, gracias, me pensaba que estaba sola. Vale, entonces, claro, nosotros ponemos estas actividades a lo largo del día, pero cuando las ponemos en marcha a lo largo del día porque hemos adquirido las habilidades. Pero cuando estamos hablando de enfermedades raras, muchas veces lo que ocurre es que por ese retraso madurativo que suele haber, o esos problemas de crecimiento o de evolución, muchas de estas actividades no se adquieren esas habilidades, con lo cual no se hacen. Y luego influyen otros factores que voy a hablar después. ¿De acuerdo? Pero estáis de acuerdo conmigo en que eso puede pasar, ¿vale? Sobre todo si empezamos, porque esto es una cascada, empezamos por las básicas, que son las primeras, y ahí ya encontramos dificultades, las demás ya no se desarrollan. Pero es que es muy importante que nos desarrollemos porque forma parte de nuestra vida. A nadie le gustaría levantarse por la mañana y no poder hacer todo lo que estáis pensando que habéis hecho a lo largo del día, ¿verdad? Gracias. Vale, y luego tiene que ir súper de la mano con la participación. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, no, vale, tenemos unos problemas en desarrollo de habilidades y no pueden hacer esas actividades de la vida diaria, pues vamos a rehabilitarlas. Y entonces nosotros hacemos un trabajo de rehabilitación, metemos ese trabajo y desarrollan esas habilidades, pueden hacer sus actividades de la vida diaria, pero luego no se le dan oportunidades de participación en su vida cotidiana. O sea, yo me visto, por ejemplo, le enseñamos al niño a vestirse, pero se tiene que poner lo que diga su madre, pues ya no está participando tanto. ¿Sí o no? ¿Me vais siguiendo? Bueno, y así pues podría poner un largo etcétera. En la participación, sobre todo en niños con enfermedades, trastornos, síndromes, se ve mucho en el tema social. En el tema social se ve exagerado, pero me encantaría tener más tiempo para extenderoslo todo, pero no puede ser. Eso, pues otro año me invitáis y os lo cuento. Entonces, lo que le va a dar vida a la persona no va a ser que sepa hacer sus actividades de la vida diaria, que también, sino que participe a través de esas habilidades que van adquiriendo. Y los terapeutas ocupacionales estamos para eso, para valorar dónde están esas carencias, ¿vale? Y para poder rehabilitarlas, y para poder reeducarlas, y para poder adaptarlas en el caso de que por cualquier circunstancia pues no se pueda adquirir esa habilidad, porque eso también puede pasar, o en buscar esos apoyos necesarios para que la persona pueda tener autonomía. Porque voy a hacer un inciso aquí, pero es posible que muchos de vosotros confundáis la independencia con la autonomía, ¿no? La independencia entendemos que es cuando la persona puede hacerlo y ya está, y la autonomía es cuando la persona, aun necesitando apoyo, puede decidir sobre cómo quiere hacer sus actividades de la vida diaria, con lo cual podemos tener una persona que la podemos hacer autónoma si le hemos puesto los apoyos suficientes. Y a mí esto me parece muy interesante, es un concepto que ha evolucionado, la verdad es que bastante, y es súper interesante a la hora de darle una vida plena a las personas que tienen enfermedades raras o cualquier otro diagnóstico, ¿vale? Entonces, voy a aprovechar que estoy aquí para contaros cómo he visto yo la terapia ocupacional desde el principio. Y esto os aseguro que es la primera vez que lo digo, esto no se lo he contado a nadie. O sea, esto es bárbaro. Mira, yo no sé, los que ya somos más grandes, recordaréis que antes las teles no eran así, ¿verdad? Las teles tenían culo, ¿vale? Pues en mi casa, cuando yo era pequeña, mamá, acuérdate, había una tele con un culazo, ¿vale? Y entonces, un tiempo, se estropeó la tele y de repente estábamos viendo la tele y se subía mucho el volumen. Y entonces llegaba mi padre y hacía pom, 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 le daba un golpe encima de la tele. Oye, como los padres lo arreglan todo, pues la tele se arreglaba, ¿no?
Luego se estropeaba otra vez, volvía a pasar y mi padre le daba, pues y la tele se arreglaba. ¿Qué pasa? Que cuando la tele ya no se arreglaba, que ahí es donde vienen los problemas, entonces lo llevaba al servicio técnico, que eso antes existía. Los jóvenes no sabéis lo que es servicio técnico, pero antes existía y los electrodomésticos se llevaban al servicio técnico. Y a mí me llamaba mucho la atención de pequeña que, claro, cuando íbamos al servicio técnico ponían la tele allí encima y mi padre siempre desde frente le había dado y se había arreglado, y el del servicio técnico no hacía eso. El del servicio técnico le daba la vuelta a la tele, le quitaba la tapa y la miraba por dentro. Y si se había descuajeringado algo, pues entonces lo arreglaba. Y a partir de ahí la tele funcionaba. Pues yo siempre he visto la terapia ocupacional un poco así. Nosotros no nos ponemos delante del niño diciendo, vístete, venga, vístete, venga, mete un brazo, venga, ahora la cabeza, venga. ¿Te has dado cuenta de que está del revés? Nosotros no hacemos nunca eso, nunca jamás. Nosotros hacemos una valoración de la actividad, de, por ejemplo, ese vestido, o esa alimentación, o ese otro un montón de cosas que tiene la vida diaria en sí. Entonces, analizamos, por un lado, la actividad que demanda, o sea, qué se necesita, qué necesitaría una persona para hacer esta actividad. Por otro lado, cogemos a la persona y valoramos qué habilidades se necesitarían para hacer esa actividad, y de esas habilidades que se necesitan, qué se tiene y sobre todo qué no se tiene, o al revés, mejor, qué no se tiene y sobre todo qué se tiene, porque vamos a partir de las fortalezas, porque estos modelos también van cambiando, ¿vale? Entonces, a partir de esas habilidades que nosotros podemos seguir aportándole al niño y esas capacidades que ya tiene, por esas fortalezas que siempre hay, entonces vamos a seguir rehabilitando para que siga cogiendo habilidades y destrezas para poder hacer esa actividad de la vida diaria. ¿Me he explicado? Como la del servicio técnico, ¿de acuerdo? Vale, entonces, básicamente esto, o sea, da igual la actividad que a nosotros nos propongan como desafío terapéutico, a nosotros nos da igual. Nosotros queremos saber cuál es la actividad, qué nivel de participación tiene que tener el usuario y qué capacidades tiene y qué capacidades faltan que pueda rehabilitar o compensar. Compensar con apoyos, con adaptaciones o con absolutamente lo que sea. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien? Genial. Vale, entonces, una vez que ya hemos hecho las básicas, las instrumentales y las avanzadas, hay otra cosa que va todavía más allá. Esto es todavía más chulo todavía, ¿vale? Entonces, yo os voy a proponer algo. Y el algo es simplemente que cerréis los ojos y que penséis en algo, en alguna tarea, ocupación, actividad que os encanta. Veo muchos ojos abiertos todavía. Y otros participando, gracias. Esa tarea que nos encanta y nos la estamos imaginando, nos está generando una sensación, una emoción, ¿verdad? Imaginaros que ahora viene una enfermedad rara y os quita la oportunidad de esa participación. ¿Cómo os sentiríais? ¿Un poco regu? Sí. Bueno, en ese momento seguro que estaríais deseando tener un terapeuta ocupacional cerca que coja esa actividad o la adapte y podáis seguir haciéndola. Eso se llaman ocupaciones significativas, que son esas que, además de capacidad, de habilidades, incluso puede ser que ya estemos mezclando talento, ¿de acuerdo? Nos da una identidad, nos sentimos eso, nos encanta, nos mueve, nos motiva, nos llena la autoestima. O sea, el que no tenga una ocupación significativa, por favor, que la busque. Que la busque, porque esto yo, cuando me han entrevistado antes para lo de la tele, digo, esto es la chispa de la vida. O sea, sin ocupaciones significativas, por muy autónomo que sea, la vida cansa. Tenemos que tener esta cosa que por dentro nos mueva y nos dé esa energía. Y eso lo van a hacer este tipo de ocupaciones. ¿Alguna vez habéis escuchado hablar de ellas? Por favor. ¿No? Jolines, pues ya está, pues yo ya me voy súper contenta a mi casa. Bueno, pues las ocupaciones significativas, como dice ahí, la persona le da un significado emocional, cultural, social, un identitario, que no me sale, ¿vale? Tiene un propósito súper importante para la persona, sube muchísimo esa motivación, porque es que hasta los días que estás súper decaído te pones a hacer esa actividad que te encanta. No sé si os habéis dado cuenta, pero en mi caso es la terapia ocupacional. Vamos, que vas súper cansado, no tienes ganas, te duele el brazo o no sé cuántos, pero es que te pones con tu ocupación significativa y es que te vienes arriba totalmente.
Aporta muchísimo bienestar y sobre todo es de elección voluntaria. Nadie podemos meterle a nadie, tú lo que tienes que hacer es natación, porque toda la vida me ha dado muy bien y tú lo que tienes que hacer es no sé qué, no sé cuántas. No podemos hacer eso porque no va a funcionar, no va a funcionar, ¿de acuerdo? Vamos a dejar a las personas que elijan sus ocupaciones. Por eso os digo que también tienen que estar bajo sus intereses, bajo sus necesidades, bajo sus valores y bajo sus capacidades. Y os voy a decir una cosa, me dedico casi 20 años a esto y he promovido, divulgado mucho el concepto equilibrio ocupacional, que es que entre las tres partes esas de básicas, instrumentales y avanzadas, a lo largo de la vida de una persona, haya un equilibrio porque eso nos aporta mucho bienestar y mucha salud. Pero, como no lo complementemos con ocupaciones significativas, realmente no va a haber salud, no va a haber salud mental, no va a haber esa fuerza, esa estabilidad, ¿vale? Independientemente de la clínica. Vale, pues hasta aquí. La mesa se llama Cuando no se puede curar, se puede cuidar, la importancia de la atención integral a las personas con enfermedades raras y sin diagnóstico. Yo también soy formadora y me dedico mucho a formar a cuidadores, ¿vale? Entonces, yo siempre les propongo, les pido, les digo que hagan una lluvia de ideas de qué significa cuidar. Y entonces me dicen apoyo, asistencia, atención, afecto, protección, tiempo, no sé qué, no sé cuántas, Y yo siempre les digo, es más fácil que todo eso. O sea, cuidar a una persona es darle lo que necesite, cuando lo necesite y en la medida que lo necesite. Si esa persona hay que vestirla, yo la visto, pero si no hay que vestirla y solo hay que prepararle la ropa, pues yo le preparo la ropa, pero no tengo que ir por delante del tren porque entonces la inhabilito, no le doy autonomía y no tiene participación en su vida. ¿Lo vamos pillando? ¿De acuerdo? Entonces, facilitarle a la persona que desarrolle la actividad que tenga que desarrollar y nosotros somos su apoyo. Y eso es cuidar. Para mí es cuidar. Otro tendrá otro concepto, pero para mí es cuidar. ¿Por qué? Por lo que os he dicho antes, porque si sobrecuidamos, lo que estamos haciendo es inhabilitando también. Y eso a la persona, a su nivel emocional, no creo que le afecte positivamente, ¿verdad? O sea, todos nos sentimos bien cuando hacemos las cosas por nosotros mismos. Yo trabajo mucho con críos y cuando me ven hacer una cosa nueva, la primera me observan y a la segunda lo quieren hacer ellos. Y cuando yo voy a ayudarles me dicen, no, ya lo hago yo solo. Y es por eso, porque lo necesitan, todas las personas necesitamos hacer lo máximo por nosotros mismos y sentirnos capaces, ¿vale? Entonces, me encanta esta imagen porque siempre digo que cuando tenemos a una persona con ciertas discapacidades, el límite tiene que estar en las estrellas. O sea, el límite tiene que estar donde no lo pongas tú, ya te lo pondrá la vida él o quien sea, pero no lo pongas tú. Vale. Entonces, en la relación con las enfermedades raras, enfermedades raras realmente se puede generalizar en todo. Cuando yo le digo a la familia, ¿vosotros qué queréis para vuestros hijos? Y entonces me dicen, algunos vienen con los objetivos muy claros, pero los que no tienen los objetivos claros me dicen, yo es que con que mi hijo sea feliz, y a mí me parece súper guay, y me parece un objetivo maravilloso. Pero claro, ¿cómo le damos felicidad a los niños? ¿Comprándoles videoconsolas o dándoles más chucherías o consintiéndoles más cosas? Pues no. Vamos a hacer que nuestros niños sean felices dándole esa autonomía. ¿Cómo se la vamos a dar? Pues en la medida en que cada uno se la podamos dar. ¿Me estoy explicando? Vale. Gracias. Entonces, todos tenemos la necesidad de desarrollar esa autonomía personal y a mí hay un eslogan que vosotros utilizabais antes y a mí me encanta. Rara es la enfermedad, no la persona. O sea, en esencia, la persona siempre quiere eso. Siempre quiere esa autonomía, ese tomar decisiones por mí mismo, ese poder hacer hasta donde pueda hacer, llegar hasta donde pueda llegar. Pero no porque tenga una enfermedad rara o cualquier otro trastorno. Entonces vamos a ir limitando el asunto, porque la persona sigue siendo persona y no nos podemos olvidar de su esencia. Ay, me encanta esta foto porque es ¿qué vemos en consulta? Pues en consulta muchas veces, sobre todo cuando la salud biofísica está muy comprometida, o tienen más compromiso o han pasado historias de vida un poco más dificultosas, pues lo que vemos es mucha sobreprotección. Y me encanta esta imagen cuando la madre se sube al tobogán con el crío y le dice, ahora cuando llegue abajo me llames. Es como, no podemos ir detrás de ellos de esa manera. Si un día se ha puesto el jersey del revés o se ha puesto los zapatos, no andes que te has puesto los zapatos del revés, déjalo.
déjalo, porque entonces cuando vaya así hecho un patico, entonces va a decir, ¿qué pasa? Y entonces se va a dar cuenta y ya nosotros lo guiamos para enseñarle cómo se ponen los zapatos del derecho. Y así sucesivamente con todo lo que vaya haciendo, ¿vale? Pero no hay que ir tan detrás de ellos porque ellos necesitan su espacio personal. Y solo existe un éxito en la vida y es vivir la vida que quieras vivir. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora para terminar... ¿Me pasa de tiempo? No pasa nada. Para terminar, que me vengo arriba. Os voy a presentar el síndrome de Jacobsen, que es un... Bueno, esto es un síndrome y ahora os voy a poner un vídeo de un niño que ha querido regalarnos este momento que vamos a ver después. Para situaros, este síndrome, bueno, es genético, no sé cuánto, y características que podemos ver que representan, ¿no? Entonces, pues tiene un trastorno del crecimiento, tiene dificultades psicomotoras, tiene una distrofia craneal, tiene una cardiopatía, sobre todo hay algunas que son muy importantes para lo que os voy a decir. Una leve discapacidad intelectual, en este caso concreto, en otras son más, tiene trastornos hemorrágicos, tiene anomalías en las estructuras renales, tiene inmunodeficiencias, tiene problemas sensoriales de visión y audición, que lleva sus gafas y lleva sus audífonos y todas esas cosas. Y os presento a Víctor, que es el chico que tiene el síndrome, mi compañero de así, porque él sí que lo conoce, que está diagnosticado del síndrome de Jacobsen, pero él, su ocupación significativa es la gimnasia rítmica. O sea, me contaba su madre esta mañana, porque la tengo en clase, que él hace gimnasia rítmica, como lo veis, con sus gafas y sus audífonos. Y para que no se le caigan los audífonos y poder seguir lo de la música y todas esas cosas, se los pegan a las orejas. Entonces, es muy interesante porque el niño, bueno, ahora vamos a escuchar a la madre, pero es que el niño tiene ciertas cosas propias de su síndrome que son de alto riesgo para la salud, practicando este deporte. Sin embargo, es que este deporte es su vida. Y entonces los padres vencen todos esos miedos, que no sé, que no es poco, ¿vale?, para que el niño pueda seguir haciendo su ocupación significativa. Se me ponen los pelos de punta cada vez que escucho algo de esto. Entonces, vamos a ver aquí. Mirad, ¿a ti qué cuerpo? Bueno, vamos a escuchar a la mamá, ¿vale? Hace 12 años pues nació Víctor y descubrimos que tenía una enfermedad rara. Ese fue nuestro primer miedo, el no saber cómo el niño podría afrontar la vida y, por supuesto, nosotros como papás. Tras muchísimas pruebas, consultas, tiempos y estudios, los médicos nos recomendaron un deporte que no fuese agresivo para la salud, debido a los problemas cardiovasculares que el niño tenía y una vida con muchas complicaciones médicas. A él desde pequeño nos mostraba un agrado y un alto interés en la gimnasia rítmica y no dudamos ni un segundo como padres en realizar un sueño realidad. Nuestros miedos como padres han sido ver a Víctor con nervios en el tapiz antes de salir, ya que sabemos que le cuesta mucho trabajo la gestión de las emociones y eso le puede producir inseguridades, nervios y perjuicios que quizás le afecten en un alto grado en su vida y en su vida personal. A la vez, la gimnasia nos provoca en él una gran satisfacción como persona y cada día se supera a sí mismo, entrenando, luchando, llevando este deporte con sus complicaciones y gracias a ellas les han hecho ser único, inigualable. Escuchar hablar una madre siempre conmueve, pero aquí hay un matiz que, bueno, me voy a atrever a contarlo aunque ella no me haya dado permiso. Y es que cuando ella habla de la gimnasia rítmica y lo que supone para su hijo. Pero la pregunta era, ¿qué miedos tienes tú como madre cuando tu hijo sale al tapiz? ¿Qué miedos habrán ahí? Y ya no voy a indagar más, que no puede contestarlos todavía. O sea, están porque están, pero escurre el bulto, como decimos aquí, ¿no? Y entonces se va solo a la importancia, porque en su cabeza está la importancia para mi hijo, la importancia para mi hijo, y luego ya su gestión emocional. Pero bueno, es un dato bastante curioso. Y ahora,
Víctor, que nos quiso regalar un momento explicándonos qué es para él la gimnasia. La gimnasia rítmica masculina no es una disciplina olímpica oficial, ya que esta modalidad está reservada exclusivamente para mujeres. Yo tenía miedo al empezar porque me sentí rechazado, porque al ser el único chico de mi club en esos tiempos y tener mis adversidades dado a mi enfermedad, pero la lucha diaria en el tapiz me ha enseñado disciplina, concentración, compañerismo, participación y miles de cosas más. Aunque he ganado muchas medallas, mi mejor medalla es saber que teniendo una enfermedad rara se puede. Si a mí me quitaran la gimnasia rítmica, no sería el mismo chico que soy ahora, con buena autoestima y alegría y afán de compañerismo. Es un gran tratamiento en mi vida. La gimnasia rítmica. Solo una cosita para terminar. Siempre digo que cuando hablamos de enfermedad, por desgracia, tenemos que hablar de vidas que son salvadas y otras que no son salvadas. Pero si una vida es salvada, merece ser vivida, ¿no? Gracias. Gracias, Sofía. Bueno, vamos a por la cuarta ponente que no está aquí. Vamos a poner un vídeo, está en Brasil. Se trata de la doctora Ana Cristina Montenegro, es fonoaudióloga con el máster en Ciencias del Lenguaje y doctorado en Letras. Es docente del curso de fonoaudiología y del programa de posgrado en Salud de la Comunicación Humana de la Universidad Federal de Pernambuco. Es vicerrectora del Laboratorio de Investigación en Lenguaje y Aprendizaje y coordinadora del proyecto de Autismo Comunica. Y bueno, ha publicado numerosos capítulos y es autora, que es lo que nos va a presentar, del método DACA, un sistema de comunicación alternativa. Pedro, cuando quieras. Gracias. Olá, sou Ana Montenegro, professora da Universidade Federal de Pernambuco, em Brasil, e uma das autoras do método DACA, Desenvolvimento das Habilidades de Comunicação no Autismo. Nós utilizamos o livro, o Flipbook de Barra Tecnologia em Niños com Autismo. O método é desenvolvido, o desenvolvimento em projeto Autismo Comunica, em que assistimos com logopedistas o niño com autismo de 2 a 5 anos que não são hablantes, não habla ou minimamente hablantes. O método tem publicações em jornais científicos e também o livro que está disponível na internet. Os princípios rectores do método DACA são atenção compartida, importantíssimo para interação, para o uso do flipbook, apoio visual, não somente o livro DACA, pero também outros recursos visuais, como a renda visual, entre outros. Nós outros compreendemos a importância de core words ou palavras-chaves. Nós temos palavras-chaves na página principais. Importante também o uso de modelado, quando o parceiro de comunicação utiliza o livro de comunicação para falar juntos ao niño. Todos os parceiros de comunicação são importantes, família, escola, outros profissionais, não somente logopedista. E no DACA, nós utilizamos a pista ou dica, estratégias visuais, verbal e dica física, quando ajudamos o niño a tocar, apontar o livro. Nós seguimos adiante com o desenvolvimento da linguagem semântica
semântica lexical, morfossintática e pragmática, com o objetivo final a comunicação funcional em todos os arredores, todos os contextos sociais. Importante destacar a base de linguística do método, el Tomasello. Tomasello disse que a interação com o outro, em que o niño construi sua comunicação de acordo com o que se lhe dite, o input, com o que lhe se observa dentro de um contexto que é significativo para ele, para o niño. Cada niño aprenderá os símbolos linguísticos e constituirá sua gramática com suas especificidades linguísticas utilizadas por hablantes de sua língua materna. Então, os parceiros de comunicação devem utilizar o livro de comunicação quando está a falar com o niño, porque assim o niño observa e constrói sua linguagem. Outro destaque é a ênfase no enunciado. Não se utilizam, em nosso método, não se utilizam solamente palavras, utilizamos a frase, construímos a frase no modelado. El flipbook, o livro DACA, nós temos a página principal com keywords, palavras-chave e vocabulários acessórios, né? E que são inseridos paulatinamente, pouco a pouco são inseridos os vocabulários ou categorias lexicais. Importante destacar o trabalho juntos com a família, a clínica, a escola, tudo em conjunto para elaborar o plano terapêutico comum. A demanda da família, dos outros profissionais da escola para construir e realizar a implementação do método juntos com todos esses contextos. Então, se nós empoderamos o parceiro de comunicação, a família, os outros profissionais e na escola, não somente os professores, mas se pode também os outros, o ninho, saber utilizar o livro de comunicação com o ninho com necessidade complexa de comunicação. No DACA, nós temos uma hierarquia de habilidades a ser implementada no desenvolvimento da implementação da comunicação aumentativa alternativa. Então, tem intenção comunicativa inicial, e eu quero bola, depois eu quero bola, inserindo mais abas, filipetas, depois ampliamos a morfossintaxe das frases e eu quero brincar com bola. Depois ampliamos também as funções comunicativas, pragmáticas, não somente solicitude, pero também narrativas, comentários, expressões sociais. E ao final, nós queremos o diálogo, né, uma troca de turno e utilizando em todos os contextos. Nós temos o DACA em baixa tecnologia no livro impresso e também em alta tecnologia com o uso de tablets. Pode ser utilizado o TD Snap, Cough Drop ou Asterix Grids. Podes colocar o pictograma igual ao DACA no aplicativo. Importante destacar que o DACA não serve somente para o niño com autismo. Nós utilizamos com apraxia, síndrome de Dares e também com enfermidades raras que têm necessidades complexas de comunicação. Esta é a minha equipe e aqui está as referências, né, do método DACA. E agradeço aos financiamentos daqui do Brasil e a atenção de todos os outros. Hum, agora, agora temos algumas perguntas.
Bien. La primera pregunta. La intervención personalizada es fundamental. ¿Cómo se consigue? Es deseable tener protocolo estandarizado quando cada caso é único? Sim, contamos com um protocolo que nos ajuda a conhecer a singularidade de cada niño ou niña. Aplicamos o Alcotea, um protocolo nosso, que nos ajuda a conhecer a singularidade de cada niño ou niña. Aplicamos o Alcotea, um protocolo de avaliação de comunicação e também valoramos suas preferências, joguetes, alimentos, lugares e pessoas de referência, entre outros. Durante a sessão de avaliação, utilizamos juegos e atividades variadas para observar como se comunica o niño no protocolo de COTEA. Es decir, temos uma guia, pero o foco está sempre na persona, no contexto da família e não solamente no protocolo. ¿Vale? A segunda pergunta. A tecnologia avança a um ritmo vertiginoso. Como garantizar que esta ferramenta não se converta em um fim em si mesma, sino que esteja realmente ao serviço das necessidades humanas e comunicativas do paciente? Sim, o método DACA, a tecnologia não é o ponto de partida, sino o meio. Primeiro compreendemos que o niño é que quer comunicar. Só depois elegimos o recurso, e assim uma flipbook ou uma aplicação ou outra tecnologia, outro método. Assim, a tecnologia está a serviço da interação humana e nunca substitui o vínculo. ¿Vale? Terceira pergunta. Uma das maiores dificuldades é as enfermidades raras e a grande quantidade de terapia. Como poderíamos evitar que as famílias pacientes tenham todos os dias ocupados com terapias? El DACA, a terapia se realiza solamente uma vez por semana, pero os padres participam ativamente, porque deve falar com o niño. Entram em la sessão, são orientados, escutados para que o flipbook ou o tablet de CAA se utilize também em casa, em los entornos reais. Dessa maneira, o desenvolvimento ocorre na vida cotidiana, sem sobrecarregar as famílias. Al final, o objetivo não é só tratar os sintomas, sino melhorar a qualidade de vida. Como lo abordas? O foco do método é a comunicação funcional e significativa. Quando o niño consegue expressar-se, participar e ser compreendido, melhora a qualidade da vida de toda a família. A intervenção vai muito mais além da habla. Promove vínculo, autonomia, inclusão social. E a última pergunta. ¿Cuáles creen que son las características principales que debe tener un terapeuta logopeda para trabajar con personas con enfermedades raras? El terapeuta debe tener escucha sensible, flexibilidad junto a la familia, la persona, una formación sólida en comunicación y lenguaje. Pero, sobretudo, deve crer na competência comunicativa de cada pessoa. Essa crença é a que guia todo o trabalho, o DACA. Mirar o potencial e não a limitação. Gracias pela atenção. Hasta luego. Bueno, y ahora os prometo que es el último ponente, ¿vale? Y creo que lo de las preguntas lo vamos a dejar para otro congreso. Bueno, vamos a dar la palabra a Cristian Lago. Él es psicólogo clínico y me ha dicho que lo presente o que se identifica como activista por los derechos de las personas con diversidad funcional. Nos va a dar su testimonio, es un testimonio. Gracias, Pedro.
Hola, buenos días a todas. Yo soy Cristian Nago. Me gusta presentarme como activista por los derechos de las personas con diversidad funcional, aunque en estos últimos 2 años he ocupado distintos roles dentro del tejido asociacionista. En primer lugar, como representante de Fundame en la defensa de los intereses de las personas con atrofia muscular espinal dentro de la leyera. Pero al mismo tiempo también colaboro con ASEM, en este caso tanto Federación ASEM España como con ASEM Cataluña y también FEDER. Os voy a comentar la importancia que tienen las personas, digamos, afectadas o pacientes cuando tienen que tomar riendas sobre su propia vida. El paciente experto aplicado en otros contextos más allá de la consulta. Como sabemos, faltan recursos, faltan apoyos, faltan tratamientos, falta investigación, pero en definitiva faltan soluciones. Cuando decimos que faltan soluciones, lo que intentamos es dar respuesta a problemas con nuevas formas de trabajar. Si todavía ocurren problemas que ocurrían hace 20 años o hace 30 años, es porque de alguna forma no hemos dado respuesta a problemas que se han enquistado. Es ahí donde interviene un nuevo factor, que es la voz de la persona afectada como parte no del problema, por así decirlo, no del diagnóstico, no del síntoma, sino como parte de la solución. Ya sabemos que una actitud proactiva por parte de los pacientes siempre es un factor de éxito dentro de lo que viene a ser su propia enfermedad, ya sea una enfermedad con cura o sin cura. Estos mismos preceptos, si los llevamos al terreno de lo social, y es aquí donde hemos de tener una mirada integradora entre lo sanitario y lo social, encontramos nuevas soluciones en el marco de la calidad de vida y que son mucho más estructurales. Vamos a la leyera. Cuando hablamos de la leyera, estamos hablando de un caso de éxito justamente de todo esto que estamos diciendo. ¿Hay cura para la ELA? No. ¿Hay cura para la atrofia muscular espinal? Tampoco. ¿Qué podemos hacer entonces para estas personas? Y lo que podemos hacer es facilitar aquellos recursos que están entre lo sanitario y lo social para que tengan un proyecto de vida lo más digno posible, ya sea en una fase inicial, intermedia o final. Porque, y esto también sé que lo sabéis, tan importante es el diagnóstico de la enfermedad como el afrontamiento que uno decide hacer sobre la misma. Y es aquí donde hemos hecho muchísima incidencia, porque a pesar de tener ciertas enfermedades, o como a mí me gusta decir, diversidades, decidimos vivir y decidimos continuar adelante con nuestras situaciones, y para eso necesitamos soluciones. La leyera nos da cuidados, ya sean sanitarios, ya sean sociales, a partir de la asistencia personal. Y mi trabajo en los últimos 2 años ha sido facilitar que estos recursos que entendemos tan importantes puedan efectivamente llegar a las personas. Es ahora el trabajo también vuestro de que tomemos conciencia de que hay decisiones que van más allá de la cura, de los tratamientos
y de la propia investigación. Hay decisiones que ayudan a tener una vida digna. Y es ahí donde yo creo que el paciente experto siempre puede enseñar, porque al final es quien más sabe de su día a día. Bueno, como es tarde ya, no vamos a pasar al turno de preguntas, pero sí que me gustaría que los tres ponentes que hay aquí dijeran una palabra que creen que es fundamental como profesionales de la logopedia o de la terapia ocupacional. ¿Qué característica creen que debe tener, en una sola palabra si es posible, porfa, que debe tener un profesional, un terapeuta, que trabaja con una familia y con pacientes con una enfermedad rara o poco frecuente? Sí, bueno, si te das por aludida. No, eso, una palabra, porfa. Sí. Curiosidad. El trabajo de equipo. Inconformismo. Pues ojalá todos los profesionales tengan inconformismo, trabajo en equipo, curiosidad, y yo añadiría una más, que creo que es fundamental, empatía. Y bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Y mañana más. Hasta luego. Hola. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la asistencia de hoy y nos vemos mañana a las 9 en punto aquí, ¿vale? Para comenzar en hora. Gracias, buenas noches.